Bien, entonces en la clase pasada, ayer, quedamos en esta parte, en la segunda propiedad de la replicación, que es bidireccional. Aquí es importante que ustedes se fijen que cuando se forma esta burbuja, se generan dos sitios de replicación, dos sitios de síntesis de DNA y de avance de la maquinaria de replicación, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Fíjense que cada uno de ellos tiene una forma de Y. Cada uno de estos sitios se le va a denominar horquilla de replicación o tenedor de replicación, que en inglés en realidad es fork. Cuando analicemos nosotros más en detalle cada uno de estos eh, sitios, vamos a tomar solamente uno de ellos, pero deben considerar que siempre están los dos funcionando. Y también que en un caso el que avance hacia la izquierda, una de las hebras del DNA parental va a ser la plantilla de la hebra adelantada, que ya lo vamos a ver, y la otra va a ser la plantilla de la hebra trazada, lo cual, como esto va en otra dirección, van a estar intercambiadas esas plantillas. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos una de ellas, una horquilla o tenedor de replicación. Este es el DNA parental en azul y esto color fucsia es el DNA que se está sintetizando. Por lo tanto, esta es una de las horquillas que yo les mostraba recién, que está avanzando hacia la izquierda. Y tenemos una plantilla en una hebra y la otra plantilla en la otra. La diferencia acá es que esta plantilla no tiene ningún problema porque permite que esta hebra sea sintetizada en la dirección 5' como corresponde, 5'3'. Y esta otra tiene un pequeño problema porque aquí debería avanzar en ese sentido, pero ese sentido es 3', 5'. Y eso no es, eso no puede ocurrir porque todas las enzimas que sintetizan DNA lo hacen en el sentido 5', 3', en esa dirección. Entonces acá se nos presenta un primer problema. Y ahí viene la siguiente propiedad de la replicación, que es que esta hebra se sintetiza en forma continua, pero esta se sintetiza en forma discontinua en pequeños fragmentos, inicialmente separados, que después se funden en un solo fragmento cuando la replicación va avanzando y finalmente termina de ocurrir el proceso. Por eso, entonces, si esta hebra se sintetiza en forma continua y esta se sintetiza en pequeños fragmentos, es decir, en forma discontinua, la siguiente propiedad de la replicación es que la replicación es semidiscontinua. Y aquí tienen ustedes el esquema. Aquí está la hebra adelantada que se llama, leading, y aquí está la hebra atrasada que se está sintetizando en pequeños fragmentos. Pero fíjense ustedes, la punta de la flecha está orientada correctamente en el sentido 5', 3'. Por eso que acá siempre ha ocurrido un pequeño problema topológico que actualmente lo explican con un modelo bastante interesante que lo vamos a ver más adelante. Pero inicialmente uno ve extraño que se esté sintetizando esta hebra correctamente en el sentido que está avanzando la replicación en esta horquilla, pero esta otra como que fuera en el sentido contrario. Y eso es complejo. De todos modos,
si analizamos, este fragmento se sintetizó primero que este otro, y este se sintetizó primero que este, etcétera. Por lo tanto, el que viene va a ser un fragmento que se va a sintetizar acá, y luego continúa a medida que se van separando las hebras del DNA. Estos pequeños fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. Okazaki porque ese es el apellido de un investigador japonés que los descubrió. Y Okazaki lo que hizo fue tener un sistema de replicación funcionando activamente y también utilizó un precursor marcado radiactivamente. Un precursor marcado radiactivamente que era también timidina tritiada. Y al agregar este precursor marcado, se incorporaba en el DNA que se está sintetizando, por supuesto. Y él encontró, cuando aislaba el DNA a tiempos cortos de la replicación, se obtenían estos fragmentos pequeños. A tiempos más largos los fragmentos crecían en tamaño y a tiempos muy largos desaparecían. Pero una particularidad que tenían estos fragmentos de Okazaki es que tenían, no solamente estaban constituidos de DNA, sino que también tenían una pequeña porción de RNA en el extremo 5'. Una pequeña secuencia de RNA en el extremo 5', no más allá de 10 nucleótidos. Pero este RNA también en el tiempo desaparecía. Y esos pequeños trocitos de RNA son los denominados primers. Por lo tanto, esta es la hebra atrasada, lagging, o retrasada, bueno, pero esta es la hebra adelantada, que se sintetiza en forma continua. Vamos a ver por qué esto es un problema, porque es una sola enzima la que sintetiza las dos hebras. Ese es el problema más importante. Y si es una sola enzima, es curioso que pueda moverse hacia allá y hacia allá, en dos sentidos distintos, como lo presenta este modelo. Bueno, la microscopía electrónica, como yo les he comentado en varias ocasiones, es una herramienta muy poderosa que permite poder visualizar directamente moléculas de DNA al microscopio electrónico de transmisión. Y digo de transmisión porque el microscopio electrónico de transmisión es el que tiene la magnificación más grande, más alta, y también la resolución. En cualquier otro microscopio no se puede ver una molécula de DNA. Muy difícil. A este nivel de detalle. Y si ustedes se fijan, acá tenemos la burbuja de replicación. Por lo tanto, aquí tendríamos una horquilla que avanza hacia allá. Y acá tenemos otra horquilla que avanza hacia acá. Lo interesante de esta fotografía es que, fíjese usted, esta zona es más delgada que el resto. Lo mismo acá. Acá no se ve tan clara, pero también. Y fíjense que está en la posición contraria a esta otra. Como yo les explicaba, esta corresponde a la plantilla de la hebra atrasada sobre la cual se están sintetizando los fragmentos de Okazaki. Por eso que se ve más delgada. En cambio, esta otra es la hebra adelantada la que se está sintetizando sobre esta plantilla, por lo tanto, se ve como doble hebra continua. No hay una región más delgada. Acá probablemente los fragmentos Okazaki fueron
Durante el procedimiento de la técnica se liberaron, se soltaron. Y está solamente presente la plantilla de la hebra atrasada. Entonces, esto es una demostración directa de que la síntesis del DNA, o más bien el proceso de replicación, es un proceso que ocurre en forma semidiscontinua. Y cuando eso ocurre, lo primero que se sintetiza es un primer de RNA. Obviamente también para la síntesis de la hebra adelantada se necesita un primer de RNA. Pero no se necesitan varios primers como se necesitan en la hebra trazada. Aquí con uno es suficiente. Y ahí la síntesis del DNA comienza hasta que termina. Este primer es elongado posteriormente por la DNA polimerasa. Obviamente la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3 es la que sintetiza el DNA prácticamente en su totalidad, exceptuando pequeños trozos de DNA que lo sintetiza la DNA polimerasa 1. Ya se los nombro por adelantado, las dos enzimas principales que participan en la replicación, pero las vamos a ver igual con más detalle. Entonces el primer se sintetiza y es elongado por la DNA polimerasa 3, por lo tanto es una molécula híbrida que tiene RNA en el extremo 5' y DNA a continuación. Eso es un fragmento de Okazaki, así se define. Una molécula que tiene RNA y DNA. Y que corresponde a pequeños fragmentos que se van sintetizando durante la replicación en la hebra trazada. Y aquí tenemos un esquemita. Fíjense, acá está el primer de la hebra adelantada. Si dibujáramos la otra horquilla en la otra dirección, la plantilla de la hebra adelantada sería esta que está acá, la que estoy indicando con el cursor. Y aquí tendríamos el primer de la hebra adelantada. Y acá tendríamos los fragmentos de Okazaki de la hebra atrasada. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿cuántos primers para las hebras adelantadas se necesitarían durante la replicación del DNA en Escherichia coli? ¿Uno solo? ¿Mm? ¿Solo uno? ¿Estás segura? Solo uno acá. Sí. ¿Y la otra horquilla? ¿Lo tienen? Ah, varios. No, pues. No. No, que no entendí muy bien. ¿Ah? 6 por 10 elevado a 6, ¿no? ¿Qué? No. ¿Cuántos primers? ¿Cuántos primers? Fíjense, este es el primer de RNA para la Hay hebra. que dividirlo en 3. ¿Ah? Hay que dividirlo en 3, ¿no? Hay que dividir en los pares de base en 3, ¿Por qué? porque son dónde cada está? 3. Ya, no sé. Son dos horquillas. La otra no está dibujada acá. Se las acabo de dibujar con el cursor. Y también se necesita un primer para la hebra adelantada. Pero una vez que la hebra adelantada comienza la síntesis, no para hasta que termina. Por lo tanto, ¿cuántos primers se necesitan para las hebras adelantadas? Que son dos. Dos hebras adelantadas. ¿Mm? 2. Dos, pues. Dos nomás, pues. Nada más. Y ya vamos a ver por qué la enzima no necesita más primers en esta
para la síntesis de esta hebra. Eso es importante. Profe, ¿Sí? ¿por qué eran 2? Porque se sintetiza un primer y la DNA polimerasa 3 comienza la síntesis de esta hebra hasta que termina. No se disocia de la plantilla. Nunca. Tal vez si se disociara de la plantilla, tendríamos que necesitar más primer, pero no se disocia. Tiene una propiedad especial que la enzima permite que sintetice esa hebra de una sola vez. Por lo tanto, si son 2 horquillas, acá tenemos otra hebra adelantada. Acuérdense que son una horquilla va hacia allá y la otra va hacia acá. Entonces, un primer para esta hebra y otro primer para esta hebra adelantada. 2. Nada más. Recuerden el esquema que estamos viendo. Déjenme volver. Acá tenemos una horquilla y acá tenemos otra. Por lo tanto, vamos a tener una hebra adelantada acá que se está sintetizando y otra hebra adelantada que se está sintetizando acá. Por lo tanto, se sintetizó un solo primer para esta hebra adelantada y otro primer para esta otra. La hebra trazada se sintetiza con múltiples primer. Bueno, o sea, ahí se requieren muchísimos primers. Pero solamente 2 para las hebras adelantadas. Son 2 hebras adelantadas porque son 2 horquillas de replicación. Gracias, profe. ¿Estamos más claros? Sí. Ya. Ok. Entonces, fíjense ustedes, fragmento de Okazaki, pero acá este fragmento de Okazaki ya se fusionó con el primero que se había sintetizado. Se fijan, ahí hay una zona, un punto de unión. Ya se unieron covalentemente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí este fragmento de Okazaki para fusionarse con el siguiente, tuvo que removerse el RNA. Ya no está este cuadradito rojo. Se removió y se formó un enlace covalente entre los dos. Por lo tanto, aquí ya estamos teniendo solamente DNA en 2 fragmentos de Okazaki que se fusionaron. Cuando este fragmento de Okazaki se fusione con este otro, también va a desaparecer este RNA y se va a formar, y aquí cuando desaparece este RNA, se sintetizan nuevos nucleótidos de DNA, por supuesto, de desoxinucleótidos, hasta que llega a la posición vecina del primer nucleótido del fragmento de Okazaki precedente. Y ahí se forma el enlace covalente entre los dos, que es un enlace fosfoéster, obviamente. Entonces, tenemos que ver cómo ocurre este proceso. Pero aquí ya tenemos la tercera propiedad de la replicación del DNA, que es una replicación semidiscontinua. No es el mismo procedimiento que ocurre en ambas hebras. Por la sencilla razón que hay un problema topológico de orientación. Porque las hebras tienen que ser antiparalelas a las plantillas. Fíjense ustedes, esta plantilla va de 5', 3' hacia acá. Y esta otra va de 5', 3' hacia allá. Y las hebras que se están sintetizando también tienen que ser antiparalelas a sus plantillas. Y por eso que esta tiene este problema, hasta el momento. Bueno, acá tenemos un esquema un poquito más completo, en el cual ya aparecen las enzimas que participan, algunas de ellas, las más importantes. Y por ejemplo, la que sintetiza los primers es la enzima primasa. La primasa es una enzima que tiene actividad RNA polimerasa, por supuesto, para sintetizar los primers. Y esta primasa funciona asociada a un conjunto de otras proteínas que le permiten moverse
por el DNA para ir sintetizando los primers de la hebra atrasada. Y este conjunto de otras proteínas se llama primosoma, que están asociados a la primasa. Por supuesto que la primasa también participa en la síntesis del primer de la hebra adelantada, que acá no se muestra. Pero se cree que en conjunto con la RNA polimerasa, ambas enzimas tienen que ver con la síntesis del primer de la hebra adelantada, de los primers, que son dos de la hebra adelantada. Una vez que se sintetizan los primers, la enzima que sintetiza el DNA es la DNA polimerasa 3, holoenzima. Holoenzima se refiere a la enzima completa, con todas sus unidades, cofactores, etc. Y fíjense ustedes que esta DNA polimerasa 3, que está dibujada acá como un cuadrito, un rectángulo amarillo, sintetiza tanto la hebra adelantada como la hebra atrasada. Por eso yo les decía, es complejo pensar que se esté moviendo hacia allá por este lado y hacia acá por este otro lado. Lo que sí podemos deducir inmediatamente que esta enzima debería tener dos sitios activos con actividad polimerasa. Un sitio activo que estaría siendo ocupado para esta hebra y otro para esta otra hebra. Entonces, esta enzima sintetiza la hebra adelantada en forma continua y elonga los primers, los alarga con DNA, generando los fragmentos de Okazaki. Pero entre los fragmentos de Okazaki, fíjense ustedes, acá está la parte de RNA está ondulada y la parte de DNA está recta, como una flecha, con una línea recta. Entre dos fragmentos de Okazaki quedan espacios. No se acerca exactamente hasta el extremo del núcleo del fragmento Okazaki precedente, que está siendo elongado por la polimerasa. La polimerasa lo elonga hasta cierto punto y deja un pequeño espacio y sigue con el otro. Y ese pequeño espacio en inglés se denomina gap. G-A-P. Es un gap, un espacio. Ese pequeño espacio lo rellena la DNA polimerasa 1, esta enzima que está acá. Sintetiza los nucleótidos que faltan ahí para completar este pequeño espacio. Por lo tanto, la DNA polimerasa 1 trabaja solamente acá en la hebra atrasada, con esta actividad DNA polimerasa. Rellena y cuando llega hasta, cuando se encuentra con el primer del fragmento de Okazaki precedente, lo remueve esta misma enzima, la DNA polimerasa 1. Empieza a sacar los nucleótidos de RNA hasta que los remueve completamente y a medida que los va sacando, va poniendo nucleótidos de DNA, desoxinucleótidos, 2' desoxinucleótidos. Por lo tanto, la enzima que remueve el primer principalmente es la DNA polimerasa 1. Además de sintetizar DNA, rellenar el gap también remueve el primer y pone los nucleótidos que corresponden a desoxinucleótidos, los va intercambiando. Saca estos nucleótidos de RNA y va poniendo los nucleótidos de DNA simultáneamente. Por lo tanto, ahí desaparece el primer. Pero ¿qué es lo que queda entre dos fragmentos de Okazaki? Falta formar solamente el enlace covalente entre el extremo 3' de este último nucleótido en el OH3' con el fosforilo 5' de este primer nucleótido del siguiente fragmento. Y ese es un enlace fosfoéster que lo forma una enzima que se llama DNA ligasa. Ahí la ligasa forma el enlace y esto queda sellado, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Ahí está
ese punto de unión que ya no está sellado, se formó el enlace covalente. Ese enlace, la formación de ese enlace es catalizado por la DNA ligasa. Entonces aquí ya se nos empieza a complicar un poquito el sistema, porque aparecen varias enzimas, pero estas yo diría son las principales enzimas que participan en la replicación del DNA. Sin embargo, también debemos considerar que para que vaya ocurriendo la replicación, las hebras del DNA parental se tienen que ir separando. Por lo tanto, se necesitan lo que se llaman helicasas. Enzimas que se llaman helicasas, proteínas helicasas, que en el fondo la actividad que tienen es romper puentes de hidrógeno. Va rompiendo puentes de hidrógeno y eso va separando las hebras a medida que la replicación va avanzando. Y también se necesita una proteína pequeñita que forma un tetrámero, un homotetrámero, que se une a las regiones de DNA de Brasil. Fíjense ustedes, aquí está, estas 4 subunidades verdecitas. En todas las regiones de hebra simple está unida. Esta proteína se llama SSB protein, Single Stranded Binding Protein, que significa proteína de unión a hebra simple. ¿Y cuál es su función? Su función es proteger al DNA de la degradación por nucleasas intracelulares, que las hay en el citoplasma bacteriano, por supuesto. Entonces, estando unida al DNA, lo protege. Y además, le mantiene una conformación adecuada para que esta horquilla esté funcionando correctamente y las proteínas que participan se vayan moviendo sin problemas durante la síntesis de DNA. Profe, ¿Sí? el primer de la hebra continua se elimina de forma inmediata o cuando termina de replicarse todo el DNA en este caso. Es una buena pregunta. No es necesario eliminarlo de forma inmediata, pero sí es probable que se elimine rápidamente. Es muy probable porque el DNA ya se estabiliza completamente con una buena parte de la síntesis de la hebra adelantada. Y lo que ocurre también es que hay una enzima adicional a la DNA polimerasa 1, que se llama ribonucleasa H. La ribonucleasa H degrada híbridos, o sea, degrada el RNA cuando éste está formando híbridos con DNA. Y fíjense ustedes que justamente el primer cuando se sintetiza queda apareado con el DNA, está formando un híbrido con DNA. Por lo tanto, la ribonucleasa H se encarga de remover el primer de la hebra adelantada y también ayuda a la remoción del primer de la hebra atrasada. También colabora con la polimerasa 1. Pero sí, es probable que se remueva rápidamente. Porque ya la función la cumplió. ¿Y cuál es la función principal del primer? Es permitir que se inicie la síntesis. Porque sin primer no hay síntesis. Así que, buena la pregunta. Pero ese primer no tiene una vida larga. No va a esperar hasta que se termine la replicación. Gracias, profe. Ajá. Bueno, algunas cosas adicionales que les voy a mencionar acá son las actividades de las enzimas, que las vamos a volver a repetir, pero es muy importante que ustedes las manejen de memoria, porque no es ninguna complicación aprenderse. Es muy sencillo. Fíjense ustedes que la DNA polimerasa 3
así como la DNA polimerasa 1, y también existe una DNA polimerasa 2, obviamente, porque no puede saltarse uno del 1 al 3. Pero la DNA polimerasa 2 no tiene una buena participación en la replicación. Más bien participa en mecanismos de reparación que de replicación. Y de hecho, se ha demostrado que bacterias que tienen una DNA polimerasa 2 mutante, que no cumple bien su función, son viables. E incluso bacterias que tienen una DNA polimerasa 2 que no cumple ninguna función, siguen siendo viables. Pero viables, digamos, no en las mismas condiciones que si tuvieran la DNA polimerasa 2 activa, pero viven, lo cual demuestra que no es un participante importante de la replicación del DNA. Porque si pueden vivir, su DNA se sigue replicando. ¿Se fijan ustedes? La genética clásica es muy importante para demostrar a través de mutaciones en los genes que afectan al producto génico su función. Es extremadamente importante. Eso manténganlo en mente de forma permanente. Entonces la DNA polimerasa 3 tiene actividad polimerasa, como su nombre lo indica. Y esa actividad polimerasa es polimerización de DNA en la dirección 5'3'. Pero como es la única dirección en la cual estas polimerasas sintetizan DNA, uno podría omitirlo. Podría decir tiene actividad polimerasa. Tiene actividad polimerasa, punto. Tiene actividad de DNA polimerasa, para ser más específico, porque también están las RNA polimerasa. Pero si uno dice la DNA polimerasa 3 tiene actividad de DNA polimerasa, es suficiente. Se subentiende que es en la dirección 3', perdón, en la dirección 5'3'. ¿Ok? Y la DNA polimerasa 1 también tiene actividad polimerasa. ¿En qué dirección? 5'3'. ¿Debo decirlo? No es necesario. Pero si lo digo, no está mal. Si es que lo digo correctamente. 5'3'. Ambas enzimas también tienen una actividad que se llama exonucleasa, que le permite remover nucleótidos incorporados erróneamente. Por ejemplo, si la DNA polimerasa 3 va sintetizando DNA y de repente tiene una T en la plantilla y pone una G, ese es un nucleótido incorporado erróneamente. En ese momento se produce una distorsión estructural en la molécula de DNA que está siendo sintetizada y la enzima no puede seguir avanzando. Por lo tanto, lo que hace es retroceder. Retrocede un lugar, pero al retroceder corta el enlace que está uniendo al nucleótido equivocado erróneamente y lo retira. Esa es la actividad que tiene exonucleasa. ¿En qué dirección? 3', 5'. Actividad correctora de errores. Por eso que se dice que la replicación es muy fiel. Las enzimas que replican el DNA son de alta fidelidad, porque remueven los nucleótidos incorporados erróneamente. ¿Gracias a qué? A que tienen esa actividad exonucleasa 3', 5', en dirección contraria a la síntesis. ¿Ok? Entonces tenemos dos actividades en cada una. Y también la DNA polimerasa 2 también tiene las dos actividades. Polimerasa y exonucleasa 3', 5'. Ya lo aprendimos de memoria. No tenemos que estudiar incluso. Pero la DNA polimerasa 1 tiene una actividad adicional, que es una actividad exonucleasa en la dirección 5'3'.
en la misma dirección de la síntesis. Y es la única de las 3 enzimas que la tiene. ¿Y para qué le sirve esa actividad? Le sirve para remover el primer mientras va poniendo nucleótidos correctamente de DNA en la posición donde estaba el primer. Se fijan, va avanzando 5' 3' y sigue 5' 3' avanzando, activa su actividad exonucleolítica 5' 3', remueve el primer y va poniendo los nucleótidos de DNA con la actividad polimerasa. Es la única de las enzimas. Fácil, ya lo aprendimos. ¿Se me va a olvidar? Nunca más se me va a olvidar. ¿Por qué se me debería olvidar? Si basta con que yo sepa que la actividad polimerasa de estas enzimas es en la dirección 5' 3'. Nada más. Pero debo saber que la polimerasa 1 tiene 2 actividades exonucleasas. Una 3', 5' para corregir errores de nucleótidos incorporados erróneamente y otra para remover el primer que está delante de ella cuando va poniendo nucleótidos de DNA o de 2' desoxinucleótidos donde corresponde. ¿Alguna consulta? Bueno, este señor es el padre de la replicación del DNA en coli y también en eucariotas. Arthur Comber murió a los sobre 84 años. Este caballero fue el que describió la DNA polimerasa 1, el descubridor de la DNA polimerasa 1. Premio Nobel. Un padre de la biología molecular que ustedes deberían conocer. Tiene varios libros de replicación del DNA. En cada capítulo de estos libros se trata cada una de las proteínas que participan. Cada una de las proteínas es un capítulo completo. Entonces, si alguien se interesa en profundizar en replicación, tiene que leerse estos libros de Arthur Comber. Y aquí está el resumen de las principales propiedades de las 3 polimerasas de Escherichia coli. El gen estructural de la polimerasa 1 se denomina POL-A. Y fíjense ustedes, la DNA polimerasa 1, como su nombre lo indica, tiene una sola subunidad. Es una proteína monomérica. Pero ¿cuántos sitios activos tendrá en un solo polipéptido? De acuerdo a lo que hemos conversado nosotros hasta este momento. ¿Alguien me puede decir? No me pueden decir. Acabamos de decir que la DNA polimerasa 1 tiene actividad polimerasa, tiene actividad exonucleasa 3', 5' y tiene actividad exonucleasa 5', 3'. ¿Cuántos sitios activos llevo ahí? 3. 3, pues. Por lo menos 3. Y se fijan, por eso que es una enzima tan importante y tan sorprendente. Un solo polipéptido con 3 sitios activos. No es muy frecuente, por supuesto que no. Por lo general las enzimas tienen un solo sitio activo. Cuando son oligómeros, homo-oligómeros pueden tener un sitio activo en cada subunidad, pero es la misma actividad. No es actividades distintas. Este es muy importante, no pueden olvidarse de esta enzima y de sus propiedades. Masa molecular. Si yo digo peso molecular, puedo decir 103.000 a secas. Si digo masa molecular,
debo decir 103.000 Dalton. O sea, el peso molecular es adimensional, la masa molecular se expresa en Dalton. Fíjense. Actividad exonucleasa 3', 5', yes. Actividad exonucleasa 5', 3', yes. Pero las otras, no y no. Solamente tienen la actividad exonucleasa 3', 5', correctora de errores. Velocidad de polimerización. Nucleótidos por segundo. Es lentita, pero segura. 16 a 20 nucleótidos. La DNA polimerasa 2, 40. Pero la polimerasa 3, que prácticamente sintetiza todo el DNA durante la replicación, tiene que ser más rápida. 250.000 por segundo. Y aquí aparece una propiedad que se denomina procesividad, que no tiene nada que ver con velocidad. Y procesividad significa cuántos nucleótidos se incorpora a la enzima antes de disociarse de la plantilla, lo que les explicaba anteriormente. Por lo tanto, la procesividad de la polimerasa 1 es bajita, porque elonga los primers, perdón, rellena los gaps, remueve el primer y se disocia. Remueve, sintetiza, se disocia. Elonga, remueve, sintetiza, se disocia. Entonces no necesita una procesividad más alta que esta. La DNA polimerasa 2 tampoco, porque participa en procesos de reparación que generalmente son trechos, regiones cortas que debe sintetizar. Pero la DNA polimerasa 3 necesita una procesividad gigantesca. Porque ¿cuál es el tamaño del DNA de Escherichia coli? ¿Alguien lo aprendió? Yo les dije que lo memorizara. El tamaño del DNA de Escherichia coli es 4.6 por 10 elevado a 6 pares de base. Por lo tanto, la procesividad que necesita la enzima para sintetizar la hebra adelantada de una sola vez en cada horquilla de replicación del DNA sería la mitad del tamaño de ese DNA de coli, porque es bidireccional la replicación. Por lo tanto, necesito una procesividad de 2.3 por 10 elevado a 6. Bastante más que 500.000. Por eso aquí dice mayor o igual a 500.000. 500.000 es como mínimo. Sin embargo, si nos fijamos, las otras enzimas, la POL2, DNA polimerasa 2, la DNA polimerasa 3, no son proteínas monoméricas. Son proteínas oligoméricas. Número de subunidades de distintos tipos, 7, la POL2. Número de subunidades de distintos tipos, mayor o igual a 10, la POL3. O sea, por lo menos tenemos 10 genes que sintetizan los polipéptidos que conforman la DNA polimerasa 3. Es una enzima bastante más compleja. Y lo que yo estoy mencionando acá, estoy mencionando el gen POLC como el producto del gen que codifica para el polipéptido que tiene la actividad polimerasa. Pero estoy mencionando el resto de las subunidades. ¿Y para qué servirán las otras subunidades? Bueno, obviamente que no hay nada que no se cree si no tiene utilidad. Ya vamos a ver por qué. Y justamente hay una importante utilidad de las otras subunidades en la procesividad. Procesividad. Aprendan bien estos conceptos y sepan diferenciar velocidad de polimerización o velocidad de síntesis de DNA,
que se expresa en nucleótidos por segundo, y procesividad, que son conceptos bastante diferentes. Nucleótidos adicionados antes de que la polimerasa se disocie del DNA, la antigua. ¿Alguna duda? Profe, sí, la procesividad, por ejemplo, de la POL3, ¿se puede alterar con algún medio físico o solo químicos? Es que sí, claro, si uno hace algún experimento in vitro, podría alterar la procesividad. También podría alterar la procesividad si uno quiere alterar la procesividad de la célula, o sea, de la polimerasa que está en la célula, para que funcione defectuosamente, tiene que recurrir a las mutaciones. Mutaciones en algunos de los genes que tienen que ver con la procesividad. Y ahí podría alterar la procesividad y se va a dar cuenta que la célula, si logra sobrevivir, va a ser en muy malas condiciones comparado con una célula normal. Y ahí hay un punto bastante importante que justamente Conver usó ese tipo de estrategias experimentales. Que fíjense ustedes que si yo hago una mutación, por ejemplo, en la DNA polimerasa 1 y hago perder la actividad de la enzima, ¿la célula puede vivir o no puede vivir? ¿Mm? ¿Desaparece la célula o puede seguir viviendo? ¿Puedo yo Puede tener un seguir cultivo? viviendo, ¿Ah? puede seguir viviendo, ¿Puede seguir pero no... viviendo? Sí. Sin la polimerasa 1. Mm. O sea, yo puedo tener un cultivo de Escherichia coli y ese Escherichia coli no tiene funcional la polimerasa 1. No, profe, no puede seguir viviendo. No puede seguir viviendo, son mutaciones letales. ¿Por qué son mutaciones letales? Porque estos productos génicos son indispensables para la vida. Son parte de la maquinaria del metabolismo primario de la célula. Si yo hago una mutación que inhabilita o, digamos, le hace perder la función a la polimerasa 3, tampoco. A la RNA polimerasa que cataliza la transcripción, también son mutaciones letales. Pero, se han encontrado un cierto tipo de mutaciones que se llaman mutaciones condicionales letales. Condicionales letales. Y un tipo de esas mutaciones fue la que utilizó Conver para estudiar la DNA polimerasa 1, el funcionamiento de la DNA polimerasa 1. Y esas mutaciones son mutaciones muy sutiles que se manifiestan como mutaciones termosensibles. Las principales mutaciones condicionales letales son mutaciones termosensibles. ¿Quién es termosensible? El producto génico termosensible. ¿Me explico? O sea, si yo introduzco una mutación termosensible en el gen de la polimerasa 1, la bacteria, cuando la crezca a 37 grados, que es su temperatura normal de crecimiento, va a crecer normalmente. La mutación no se manifiesta. Pero si yo cambio ese cultivo bacteriano a 40 grados, 40, 42 grados, se manifiesta la mutación y las células se comienzan a morir. Pierde la funcionalidad de la polimerasa 1. Entonces son mutaciones que dependen de una condición. Cuando la condición es permisiva, no se manifiesta la mutación. Si la condición es restrictiva, 42 grados, se manifiesta la mutación y se comienzan a morir las células. Pero cuando yo cambio el cultivo de 37 a 42, tengo un tiempo para mí, antes que se empiece a morir las células, para mirar cuál es el efecto que está pasando. Algún par de horas, por ejemplo. No mucho tiempo tampoco.
antes de que se comiencen a morir. Y eso fue lo que aprovechó Convert para estudiar la funcionalidad de la DNA polimerasa 1 y cómo se comporta en esas condiciones. Mutaciones condicionales letales en productos génicos que son esenciales para la vida de una célula. Eso deberían habérselo enseñado en genética, ¿eh? Pero creo que no se lo enseñan. No es mi culpa, yo se los enseño. Es mi responsabilidad. Bien, entonces la Profe, DNA polimerasa, ¿sí? en el chat preguntaron que qué pasaba si se inhabilitaba la polimerasa 2, si era letal también. Pero ya se lo dije, pues. Si se inhabilita la polimerasa 2, la célula puede seguir viviendo, no en las mismas condiciones en que vive una célula con la polimerasa 2 activa. Y por eso se demuestra con esa mutación en la polimerasa 2 que le hace perder su actividad, que no es esencial para la replicación. Por lo tanto, los procesos de reparación son muy importantes, pero no esenciales para la vida de la célula. Entonces puedo tener un cultivo creciendo malamente, no va a crecer un cultivo a la velocidad que crece un cultivo con DNA polimerasa 2 intacta, por supuesto que no. Pero puede vivir, y de ahí se deduce que no es esencial para la replicación. Cuando quieran preguntar, tienen que encender el micrófono, no escriban por el chat porque yo no veo, no me avisa el Zoom que alguien escribió en el chat. Enciende el micrófono y hable. Si yo escucho cuando ustedes hablan. Ahora, si enciende la cámara, mejor todavía porque yo puedo ver quién está preguntando. No es por tenerlo fichado en ningún caso, pero sé que está preguntando y puedo, digamos, advertir quienes participan en clase también, que es importante para usted y para mí. Y así podemos conversar mejor. Porque, claro, es como una conversación telefónica cuando no se ve la cara. Una conversación telefónica sin video. En fin, ustedes como les parezca mejor. Ahora yo no tengo problema si ustedes están en pijama, no se han vestido, no se han peinado, da lo mismo. Son ustedes los que van a ver los videos después. No hay ningún problema. Participen activamente. Es importante. Además que eso les va dando una cierta soltura a participar, a hacer preguntas, no solamente en las clases, sino después en conferencias, en congresos, y ustedes son llamados a eso. La DNA polimerasa 1 también puede remover DNA, no solamente primer de RNA. Si yo le pongo un DNA por delante, lo va a remover con su actividad exonucleolítica o exonucleasa, que es lo mismo, 5'3'. Por lo tanto, si yo tengo una molécula de DNA como esta que está en la figura, con un NIC, acá hay, ¿se acuerdan lo que era un NIC? Un NIC es solamente cuando se ha roto un enlace fosfoéster. No falta ningún nucleótido acá. Están todos los nucleótidos en ambas hebras. Pero rompí un enlace fosfoéster, produje un NIC, y eso genera inmediatamente un primer, que es esta zona del DNA, para la DNA polimerasa 1. Y la DNA polimerasa 1 va a tomar este hidroxilo 3' y va a comenzar a sintetizar DNA en este sentido. Pero a medida que vaya avanzando, va a ir removiendo el DNA que tiene por delante. Ahí está, los nucleótidos que... Y por eso que esta reacción se llama NIC translation. Traslado del NIC. Fíjense, el NIC estaba acá, y cuando la polimerasa termina, o detengo yo la reacción, se acabó.
Quedó el nick más adelante. Esta es una reacción que uno puede realizar in vitro, ¿verdad? Y sirve para marcar DNA. Yo puedo marcar todo este DNA que está acá, que fue sintetizado por la polimerasa 1, por ejemplo, radiactivamente. Por ejemplo, con nucleótidos marcados con fósforo 32. Y ahí tengo que saber qué nucleótido marcado con fósforo 32 voy a comprar. Entonces, voy a comprar un nucleótido marcado con fósforo 32 en el fosforilo alfa, o en el fosforilo beta, o en el fosforilo gamma. ¿En cuál de los En el fosforilo alfa. En el fosforilo alfa, exactamente. En el fosforilo alfa, porque el beta y el gamma se pierden como pirofosfato. Por eso que el conocimiento sirve. Yo no puedo estar comprando un nucleótido marcado con los 3 fosforilos y no sé. Es ridículo. Porque yo soy bioquímico. Tengo que saber. Entonces voy a estar pagando un valor muchísimo más alto por un nucleótido y además mucho más radiactivo, que es peligroso, mucho más peligroso también. El fósforo 32 es un emisor beta de mediana energía, por lo tanto reviste un peligro importante utilizar. Así es que quedó marcado el DNA radiactivo. Interesante, gracias a quién? A la DNA polimerasa 1. Y actualmente la DNA polimerasa 1 yo la puedo comprar. La puedo comprar porque es una proteína cuyo gen está clonado, se produce por DNA recombinante en cantidades importantes, y yo la puedo comprar para hacer experimentos en el laboratorio. ¿Podría comprar la DNA polimerasa 3? ¿Qué creen ustedes? Es difícil. Es difícil la DNA polimerasa. Vamos a ver por qué. De hecho, no existe la DNA polimerasa 3 comercial, no tiene sentido. Veamos esto último, se nos pilló el tiempo y vamos a tener que tener una tercera clase el viernes para completar el capítulo de replicación. Aquí tenemos nosotros un modelo en el cual se muestran las alfa hélices y las láminas beta plegadas de la proteína, de una parte de la proteína. Aquí dice estructura cristalina del fragmento cleno. Fíjense acá en el título. Cleno. Cleno fue un investigador que descubrió que podía cortar la proteína en 2 fragmentos, la DNA polimerasa 1. Experimento que también realizó Conver, por supuesto. Cuando uno trata la DNA polimerasa 1 con tripsina o subtilisina en tratamiento suave, proteolítico, la corta en 2 fragmentos. Un fragmento grande, que es el fragmento del extremo carboxilo, y un fragmento chico, pequeño, que es el fragmento del extremo amino. El fragmento grande se llama el fragmento cleno, que es este que está acá. Y este fragmento cleno mantiene la actividad polimerasa y la actividad exonucleasa 3'5'. Solo pierde la actividad exonucleasa 5'3', que queda en el fragmento pequeño. ¿Se fijan? Entonces el fragmento cleno se comporta como cualquier polimerasa común y corriente, con las 2 actividades más importantes, 5'3' polimerasa y 3'5' exonucleasa. La pregunta es,
Bueno, el fragmento, la polimerasa completa tiene 928 residuos de aminoácidos. Clenus tiene 604. Y el fragmento pequeño, 324. O sea, el fragmento Clenus parte del 325 hasta el 928, porque es del extremo carboxilo. ¿Podría yo realizar la reacción de Nick Translation, esta que está acá, con el fragmento Clenus de la DNA polimerasa 1? Queda de tarea para la casa. En la próxima clase resolvemos esa pregunta. Y ustedes van a traer todas las respuestas correctas. ¿Podría realizar la reacción de Nick Translation con el fragmento Clenus de la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli? Bien. Quedamos hasta acá entonces y nos vemos el viernes. ¿Alguna consulta que tengan? No por ahora, profe. Nada por ahora. Nos vemos No. entonces el viernes a las 11:20. Que les Y vaya profe, bien. que esté bien. Muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Cuídese. Chaito.